apertura, ampliación de aforos al 100%. Se va a hacer el anuncio el día de hoy por parte del Ministerio de Salud y también, por supuesto, una de las acusaciones constitucionales contra el presidente de la República se va a decidir el día de hoy en el Congreso en lo referente a su admisión. Ojo, aquí ya, si es que se admite, inicia todo un proceso de investigación que podría derivar en otros mecanismos como destitución, por ejemplo, e inhabilitación. Pese a la violencia armada que estamos viviendo en Ucrania y las agitaciones políticas en nuestro país, hay que priorizar a los niños y a los adolescentes. Y esto significa trabajar para que no quepa dudas de que en marzo deben retornar a clases presenciales. Por esa razón hemos invitado a una autoridad mundial en materia de educación, que es el exministro de Educación del Perú, Jaime Saavedra, que está con nosotros en RPP por razones sanitarias en un estudio diferente que el de nosotros tres. Estamos juntos en la misma sede, pero separados para respetar consignas de seguridad. Doctor Saavedra, muy buenos días y muchas gracias por su presencia en RPP. Muy buenos días, Fernando, Mabel, Carlos, un gusto saludarlos. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Este tema del retorno a clases presenciales, imaginamos que usted lo conoce y lo ha seguido en numerosos países de los 5 continentes. Le toca ahora al Perú, uno de los que con más retraso llega a esta cita, ¿no? ¿Qué le parece que es importante que los padres de familia tengan claro para comprender por qué es indispensable que al término de 2 años de una experiencia inevitable, pero limitada, retornemos a clases con presencia de profesores y de niños en las aulas? Mire, es importantísimo, ¿no?, que regresen los chicos lo antes posible. Como lo hemos mencionado varias veces, en verdad, en Perú ya existían las condiciones para haber regresado a las aulas presencialmente ya hace varios meses, ¿no? Y quizás no hubiera sido el Perú uno de los países con los cierres de escuelas más largos de todo el planeta, ¿no? Lamentablemente, eso es lamentable y ya está generando un shock sobre el proceso de formación y proceso de educación de nuestros chicos gravísimo, ¿no? Entonces, lamentablemente, todos los países, incluyendo el Perú, han hecho todos los intentos que han podido de aprendizaje remoto de una manera u otra, pero es clarísimo de aquí, luego de 2 años, de que eso de ninguna manera reemplaza, ni siquiera parcialmente, a la educación presencial, ¿no? Entonces es urgente que los chicos regresen, pero va a ser un proceso complejo y complicado, ¿no? Y en primer lugar hay que asegurarnos que todos los chicos regresen. Entonces, las campañas, digamos, que ya el Ministerio de Educación o el gobierno tienen que hacer comunicacionales para asegurarse de que los padres de familia estén convencidos de la importancia, ¿no?, por el proceso de formación de sus niños y jóvenes, ¿no?, que los chicos regresen al aula es fundamental. Los mismos directores y las mismas escuelas se tienen que preocupar de que los chicos estén regresando, ¿no? Que las escuelas abran no hace que automáticamente todos los chicos regresen. Ese es el primer reto, ¿no? Asegurarnos que todos los chicos estén de vuelta en el aula. Y segundo, una vez que estén en el aula, va a ser un proceso bastante complicado para los maestros, ¿no? Porque estamos recibiendo chicos que, un chico de 5º grado, no va a tener las competencias del chico que acaba de acabar 4º, ¿no? Es un chico que va a tener las competencias de 3º o de 2º por los aprendizajes que no obtuvo y por los aprendizajes que se olvidó, ¿no? Entonces, un mismo profesor en un aula va a tener chicos con un retraso de 1, de 2, de 3 años. Es como que cada profesor va a tener que trabajar con un aula multigrado, ¿no?, dentro de su mismo salón. Y es un proceso bastante complicado y requiere muchísimo apoyo a los profesores y a los colegios. Señor Saavedra, el tema de la infraestructura es algo que ya nos está pasando factura, ¿no? Vemos colegios desde pequeños hasta muy grandes cuya infraestructura es precaria, donde los techos prácticamente se caen, colegios que han estado abandonados durante todo el tiempo de la pandemia. Si a eso le sumamos el aforo reducido, pues son muy pocos niños, o mejor dicho, es una gran masa de niños los que no van a poder estar de manera presencial en sus escuelas. Quizá el uso de espacios públicos, ¿qué maneras creativas se han utilizado en países cuya realidad es similar a la nuestra? Mira, los problemas de infraestructura, bueno, ya los conocíamos. De alguna manera, espero que sea, al menos en algunas regiones, ¿no?, que se haya justamente utilizado para empezar todo este último año, ¿no?, en que ya la construcción se había reactivado,
y las escuelas se habían mantenido cerradas, ¿no? Lo cual es una tragedia, ¿no? El Perú de esos países en los cuales ya otras actividades económicas estaban avanzando, los centros comerciales estaban abiertos, las tiendas estaban abiertas y las escuelas cerradas, casi incomprensiblemente. Pero el esfuerzo que se tiene que hacer genera la necesidad de una gran cruzada nacional que implica esfuerzos de todo tipo. Uno de esos esfuerzos es infraestructura, y como tú dices, utilizar espacios públicos en la medida que sea necesario. El tema de los aforos hay que estudiarlo con mucho detenimiento, porque justamente el Perú puede utilizar las experiencias de muchísimos otros países que ya abrieron sus escuelas hace varios meses, y en muchos casos, digamos, sí se mantienen cierta reducción de aforos, pero quizás no a la mitad, porque ya hay muchísimos países que han abierto sus escuelas sin que los niños estén vacunados, solamente con los maestros vacunados. En muchos países ya están las escuelas abriendo al 100%, ¿no? Sin necesidad, ¿no?, de que los chicos tengan un distanciamiento muy grande. Claro, sí se necesita ventilación, sí se necesitan las máscaras, sí, ¿no? Y sí se necesita digamos, el lavado de manos, etcétera. Entonces hay que ser muy creativos por un lado, pero hay que también mirar la evidencia de lo que ya están viviendo otros países, ¿no? De tal manera que podamos maximizar el tiempo de los chicos en el aula, ¿no? Señor Saavedra, buenos días. Muy buenos días, Carlos. A ver, yo quisiera precisar, de parte suya, por supuesto, ¿cómo calificaría este proceso que está desarrollando el gobierno de adaptación, ¿no?, para el retorno a clases de manera presencial? ¿Y cuáles son los aspectos que podrían, de alguna manera, perjudicar justamente este retorno? Le pido, por favor, que su respuesta nos la dé en un minuto nada más, porque tenemos que cumplir, usted sabe, con los anunciantes. Y regresamos. Mira, dos cosas. Uno, 8:20 de la mañana, volvemos a ampliación de noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con el exministro de Educación, Jaime Saavedra, además director global de Educación del Banco Mundial. Y la pregunta planteada era esa, con respecto a este proceso de adaptación para el retorno a clases presenciales, ¿cuáles son los factores, señor Saavedra, que podrían de alguna manera obstaculizar, perjudicar este óptimo retorno? Porque me refiero a esto ya que hay un pronunciamiento conjunto del Banco Mundial, UNICEF y UNESCO para apoyar esfuerzos, y justamente se refiere a esta posibilidad, ¿no?, de estas condiciones, diríamos, perjudiciales, potenciales también, de retorno a clases. Mira, Carlos, yo creo que este es el momento en el cual hay que tratar a la educación como una emergencia nacional, ¿no? Y yo creo hemos estado ya viviendo una crisis educativa, ¿no?, por los niveles de aprendizaje que, si bien estuvieron mejorando durante la última década, no están donde deben de estar todavía. Pero obviamente luego de este shock inmenso de la pandemia, este es el momento en el cual es una emergencia nacional realmente, ¿no? Y eso nos permite activar un conjunto de mecanismos, ¿no?, que nos permite justamente enfrentar los problemas que tú mencionabas. Desde el tema de infraestructura, ¿no?, que mencionaba Mabel, ¿no? Normalmente las escuelas reciben recursos de mantenimiento. Esos recursos de mantenimiento se tienen que recibir de manera urgente y de manera ampliada, ¿no? Y si hay un momento en el cual decir, bueno, hay que activar mecanismos de emergencia para poder avanzar en los temas de infraestructura, y no necesariamente de construcción de escuelas, ¿no?, sino de mantenimiento de escuelas, este es el momento en el cual se puede hacer eso de manera urgente. Esto tenemos que realmente tratarlo como una emergencia nacional. Y segundo, aparte del tema de infraestructura, están ya los temas, ¿no?, críticos, ¿no?, de qué hacer con los chicos en el aula. Uno, asegurarnos que los chicos regresen, ¿no? Segundo, en primer lugar eso. Segundo lugar, medir dónde están los aprendizajes, ¿no? A nivel nacional, por un lado, y a nivel de cada una de las escuelas, los directores y los maestros tienen que medir en qué nivel están los aprendizajes de cada uno de los chicos para poder adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a cada uno de ellos al nivel en el cual ellos están. Y por lo tanto, eso va a requerir, dado el shock que han vivido, eso va a requerir, por ejemplo, una simplificación curricular. No vamos a poder utilizar las 10 materias que normalmente uno cubre. Estos son momentos extraordinarios. Los profesores tienen que tener guías claras para poder priorizar solamente los aprendizajes fundamentales.
Y además de eso, en cada uno de los niños tenemos que averiguar cuánto de educación remedial necesitan, cuánta tutoría adicional necesitan, cómo tenemos que agrupar a los chicos dentro de las mismas aulas en función al nivel en el cual están, y los profesores requieren mucho apoyo para ese proceso pedagógico tan complejo en el cual van a estar enfrentados. ¿Usted cree que el gobierno está avanzando de manera óptima en este proceso de adaptación? Yo creo que hay que ampliar los esfuerzos de manera radical, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo no solamente del ministerio, las autoridades, el sector público, digamos, sino la sociedad en su conjunto. A mí no me queda claro, y eso no solamente aplica para el Perú, sino para muchos países, ¿no? Que efectivamente estemos demostrando de que que la educación, desde el punto de vista social, es realmente una prioridad, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo de los padres, de la insistencia de los padres que debían ya tener los padres tenemos que asegurar que los chicos regresen a las aulas lo antes posible, ¿no? El trabajo que tienen que hacer los maestros y el trabajo que tienen que hacer las autoridades, digamos que son todos, ¿no? Los que tienen que trabajar de una manera, digamos, muy acelerada y con un sentido de urgencia que en muchos países no vemos y que tenemos que tener, ¿no? Señor Saavedra, usted también en sus intervenciones ha hecho mucho hincapié en el estado emocional de los niños. Cómo es que desde el punto psicológico ellos retoman las aulas. ¿Qué nos dicen las experiencias en otros países de la región y cuán necesario es que, en todo caso, así como se hace una evaluación pedagógica, se haga una evaluación psicológica o emocional de estos niños que regresan? Exactamente, ¿no? Y muchas gracias, Mabel, por mencionar ese tema. En los países en los cuales ya tenemos datos, vemos que las tasas de ansiedad y depresión, para empezar, se han más que duplicado entre los niños y entre los jóvenes. Entonces estamos recibiendo chicos que, por un lado, pueden haber tenido un shock emocional por los distintos aspectos, ¿no? Como ha impactado la pandemia, pero por otro lado, su proceso de socialización ha sido completamente distinto, ¿no? Imagínate un chico que ahora lo está recibiendo en tercer grado, pero ese chico en primer y en segundo grado estuvo en su casa. No socializó como hubiera socializado antes. O lo mismo un chico que entra a primer grado y que no ha estado enfrentado a la experiencia, ¿no? de la educación inicial, ¿no? Ese año 4, ese año 5, ese año 6 de tu vida, eso no lo vuelves a vivir, ¿no? Y entonces el apoyo que tienen que darle los maestros a los chicos es probablemente bastante mayor al que normalmente siempre los profesores y los buenos maestros saben cómo es, no siempre tienen que apoyar de manera, desde el punto de vista de los aspectos emocionales a los chicos. Ahora eso es mucho más grave, ¿no? Entonces sí se requiere un trabajo, ¿no? De dotar a las escuelas, ¿no? a veces inclusive de personal adicional. Eso yo lo veo mucho. Algunos países efectivamente lo están haciendo y han tenido, ¿no? Convocatorias masivas, ¿no? De chicos con alguna experiencia para que puedan, con estudios de psicología o en trabajo social, para que puedan apoyar el trabajo en las escuelas. Igualmente, en algunos países hemos visto, ¿no? Así como uno reclutó a cientos de miles de voluntarios para los Panamericanos, ¿no? Reclutar a muchísimos jóvenes para que, ¿no? Luego de un entrenamiento puedan apoyar en las escuelas, ¿no? Y darle 3 horas adicionales ¿no? de apoyo en tutoría, ¿no? A grupos pequeños de chicos que lo necesitan. Entonces, hay mucho trabajo que hay que hacer mirando el reto en el cual estamos, ¿no? Realmente como una emergencia que requiere una cruzada nacional con el apoyo, ¿no? De todos, ¿no? De las autoridades y del sistema educativo y también de los padres y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Parte de los objetivos de esa cruzada nacional, como la llama usted, tiene que ver con algo que usted mencionó al principio de su intervención, que es asegurarnos que todos los niños vuelvan a clases. Yo quisiera que nos haga alguna precisión sobre eso, porque efectivamente hay muchas familias donde los padres han perdido el trabajo, familias que han tenido además problemas al interior de su funcionamiento y ahora resulta costoso pagar para el transporte, para la alimentación, para los útiles, para la ropa, por una parte, y por otra parte se había producido un fenómeno mal llamado, creo, pero en fin, llamado de todas maneras así, de deserción de niños que habían perdido interés en estas clases a la distancia. ¿Qué se puede hacer para que se concrete lo que usted dijo? Asegurarnos de que todos los niños, aún los que tienen menos facilidades económicas y materiales en sus hogares, puedan volver a clases.
Mira, ese problema es un problema grave y que ya lo estamos viendo en muchos países, inclusive países que han cerrado escuelas solamente 8 meses o solamente un año. Bueno, solamente, digamos, eso ya es una barbaridad, eso ya es una desgracia, y mucho peor en países como el Perú, que han cerrado 2 años, ¿no? Chicos ya que se desconectan completamente del sistema educativo, por un lado, y ya no ven la necesidad de regresar, particularmente chicos en secundaria, o por otro lado, chicos que ya están trabajando, ¿no? Y dicen, bueno, no, la situación económica de mi hogar está mal, yo tengo que seguir trabajando, no puedo regresar a la escuela, ¿no? Entonces, sí es un tema gravísimo y requiere de varios aspectos. Uno, tenemos que volver a acelerar la inversión en nutrición escolar, ¿no? Una manera también importante para asegurarse que los chicos regresen, los chicos saber que en la escuela, ¿no?, van a contar con alimentación, particularmente los chicos en la primaria, cosa que en el Perú ya se estaba haciendo. Se ha continuado haciendo de alguna manera, digamos, alternativa, ¿no?, durante la pandemia, lo cual está bien, pero digamos que el proceso de nutrición escolar es algo que tiene que mantenerse. Por otro lado, campañas comunicacionales, asegurar que los chicos sepan de que en las escuelas públicas no hay, digamos, la necesidad de invertir o dar alguna cuota de padres de familia. Es algo que si los padres de familia lo pueden hacer, pero siempre es algo voluntario y que nunca puede condicionar la matrícula. Y por otro lado, también se requiere el esfuerzo de las familias, ¿no?, y de los padres de familia, que aseguren que los chicos regresen. Eso es un esfuerzo realmente de todos de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Muy bien, doctor Saavedra. La verdad es que usted está contándonos una serie de actividades que se pueden hacer, lo que nos dice que las ideas están ahí, las experiencias están ahí, lo hemos visto en otros países. Sin embargo, la preocupación legítima es que este gobierno no le ha puesto el acelerador a esta situación que es urgente, porque decimos, vamos a hacer esto, pero las clases están a la vuelta de la esquina, sí, y parecería que estamos en una carrera contra el tiempo. Mire, es una carrera contra el tiempo desde hace varios meses, ya que yo creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Inclusive esperar a finales de marzo no era necesario. A veces decía, bueno, es que ahí acaban las vacaciones, pero ¿qué vacaciones necesitamos luego de 2 años de interrupción? Entonces, en verdad, esto ya, todo lo que estamos diciendo es algo que deberíamos haber vivido y haber tenido esta preocupación hace ya varios meses. Por lo tanto, es urgente. Y lo que vemos en todos los países es que esto requiere un compromiso político de las autoridades, ¿no?, y de la sociedad en su conjunto. Requiere un compromiso financiero, ¿no?, porque también recursos se necesitan, ¿no? Si queremos acelerar el mantenimiento de las escuelas, eso requiere más recursos. Este apoyo a los docentes requiere más recursos. Si queremos contratar más tutores, eso también requiere más recursos. Pero eso hay que hacerlo. Acuérdate, el Perú, como muchos otros países, han tenido paquetes gigantescos de rescate financiero, lo cual era correcto, era indispensable tener esos paquetes, incluyendo la necesidad de incurrir en déficits fiscales muy grandes. Eso es lo que se hace cuando estás al medio de una guerra, y eso es lo que hemos estado viviendo, ¿no? Es correcto hacer eso. Lamentablemente, en los países de ingreso medio y los países de ingreso bajo, solamente el 3% de esos paquetes de rescate financiero han ido al sistema educativo. Solamente el 3%. Entonces, eso nos muestra que no estamos priorizando la educación como deberíamos. Y no es un tema solamente del Perú, de muchos otros países también. Pero bueno, eso no es un consuelo, ¿no? Yo creo que sí, entonces se requiere un compromiso político, un compromiso financiero muy grande y muy urgente, ¿no? Doctor Saavedra, yo le ruego que nos acompañe un instante durante una breve pausa para escuchar a los anunciantes y los titulares, después de la cual yo quisiera de todas maneras oír una palabra suya sobre el impacto que los fenómenos de guerra tienen sobre la educación y sobre los niños, tanto en su cotidianidad escolar cuanto en la mentalidad. Usted ha visto varios casos de guerra en los países africanos en los últimos días y me imagino que tiene una idea que puede transmitirnos sobre esto. Conversamos sobre ese punto, por favor, después de una breve pausa. Son las 8:38, estamos conversando con el doctor Jaime Saavedra, quien ha sido ministro de Educación en el Perú y que desde hace unos años se desempeña como responsable global de la educación en el Banco Mundial. Y es por eso que le pregunté su experiencia
en países, los hemos visto en varios casos, en países africanos, Sudáfrica, Mali, los últimos tiempos, en donde la vida educativa institucional, pero también moral, es impactada porque los niños tienen que saber que hay guerra en su país, es decir, que los adultos no son capaces de resolver problemas por el diálogo, sino a través de armas. Y lamentablemente lo que estamos viendo estos últimos días es terrible en ese sentido. Nos ha motivado incluso que el Papa vaya esta mañana a la embajada rusa en el Vaticano para expresar su punto de vista ante el embajador ruso ahí, ¿no? De manera que estamos ante un tema que tiene un impacto también sobre el marco mental en el que la educación se lleva a cabo. Sí, mira, eso es gravísimo, lo que estamos viviendo, aparte obviamente de la inmensa gravedad desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de los niños y del impacto que esto tiene sobre los niños y los jóvenes. Es realmente algo extremadamente preocupante, en primer lugar por lo que tú dices, ¿no? Porque cuál es la señal que están recibiendo estos niños, ¿no? Digamos que el uso de la fuerza, supuestamente siendo nosotros, ¿no? Ya seres humanos que deberíamos poder resolver los problemas hablando, conversando y con argumentos. El uso de la fuerza en cualquier aspecto en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Es un retroceso, ¿no? Gravísimo, y es un pésimo ejemplo, es un horroroso ejemplo que se le está dando a estos niños de cómo se resuelven las discrepancias. Esto es extremadamente grave desde ese punto de vista, pero además es muy grave desde el punto de vista, ¿no? Ya del bienestar de estos niños, ¿no? Viene desde y eso, como tú decías, lo estamos viviendo en muchos países, no solamente en África, lo vemos en Yemen, en Siria, en Afganistán en este momento, mientras la situación se va mejorando o digamos normalizando desde el punto de vista de la educación para las niñas ahí, por ejemplo. Vemos la disrupción del proceso educativo. En estos momentos, digamos, lo que preocupa muchísimo es, aparte de lo que pasa en los primeros días, luego es cómo lograr mantener, ¿no? El proceso educativo de los chicos en un momento de que hay una disrupción, porque los adultos además se están desplazando, los maestros ya no sabes dónde van a estar, si están en la misma localidad donde estaban antes. Entonces va a haber mucho sufrimiento desde el punto de vista de cómo mantener el servicio educativo para los chicos que están en las zonas de conflicto, pero por otro lado, siempre estos conflictos generan procesos en los cuales hay gente que termina siendo refugiado en otros países, y entonces viene la complejidad de cómo retomar el servicio educativo de esos chicos refugiados que están en otro país o en otra localidad, ¿no? Eso es algo para nosotros, por ejemplo, es un trabajo de muchísima prioridad, ¿no? De cómo lograr los chicos que en este momento podrían estarse desplazando a otro país, cómo asegurar que se mantenga el servicio educativo para esos chicos, ¿no? Entonces esto genera un conjunto de disrupciones, ¿no? Muy grave para la vida de niños y jóvenes, ¿no? Muchas gracias, doctor Saavedra, por su presencia en RPP, por sus explicaciones y por el aliento que nos da a partir de su experiencia internacional para hacer el esfuerzo máximo de garantizar que todos los niños y adolescentes peruanos vuelvan a clases este mes de marzo. Lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga una buena estadía en nuestro país, doctor Saavedra. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted.